Como parte del procedimiento para el diseño del perfil de leva, en este video se explicará cómo construir la tabla y el diagrama de desplazamiento a partir de lo que se conoce como la tabla de diseño. El diseño del perfil de una leva tiene como objetivo construir la forma o la geometría de la leva, la cual debe permitir satisfacer las necesidades de diseño o las necesidades del movimiento del seguidor. Para ello se proponen los siguientes pasos. Número 1. Construir la tabla de diseño de movimientos. Esto se construye a partir de las necesidades de diseño o bien se nos puede proporcionar ya como un dato de diseño. Posteriormente hay que construir la tabla de las ventanas de movimientos, es decir, hay que construir en una tabla de datos los datos que relacionan la alzada del seguidor contra el ángulo de la leva para cada uno de los tipos de movimientos. Una vez que se tiene esta tabla de movimientos, hay que construir la tabla de desplazamientos, la cual relaciona todos los movimientos del seguidor, de todas las tablas de las ventanas de movimiento, en su respectivo origen, versus el ángulo de la leva. Como último, se propone construir la tabla de coordenadas paramétricas. La tabla de coordenadas paramétricas define las coordenadas XY del perfil o de la periferia de la leva. Para poder comprender la construcción del diagrama de desplazamiento, vamos a analizar la siguiente animación. En esta animación se puede mostrar el movimiento del seguidor, el cual es graficado versus tiempo de la siguiente manera. En un punto de él, en cualquier punto de él, se puede apreciar el movimiento respecto al tiempo, y este diagrama que se manifiesta en esta parte se le conoce como el diagrama de desplazamiento, el cual es útil tanto para el análisis como para el diseño del perfil de la leva, ya que, como se mostrará más adelante, este diagrama está asociado con la geometría de la leva. ¿De qué manera? Pues de la siguiente. En este caso se tiene un descanso, por eso se tiene una línea recta. Por cada alzada del seguidor se tiene una alzada aquí en el diagrama de desplazamiento. Entonces el diagrama de desplazamiento está en función de estas líneas que se construyen a partir de este círculo que se le conoce como círculo base. Aquí se puede apreciar que por cada alzada del seguidor se tiene una alzada del diagrama de desplazamiento. Para comprender mejor la relación que existe entre el diagrama de desplazamiento con la geometría de la leva, considere la siguiente imagen. En este caso, se dispone del diagrama de desplazamiento de tal manera que en el eje vertical se tiene la alzada del seguidor, denotaremos S de θ, y en el eje horizontal se tiene la posición de la leva, θ. En el caso de la geometría de la leva, se construye a partir de las siguientes coordenadas: 0 grados, 90 grados, 180 y 270. Aquí se estandariza el 0 grados porque el seguidor se mueve en forma vertical. Si el seguidor se moviera en forma horizontal, pues en este caso el 0 grados se asignaría aquí. E incluso si el seguidor se mueve con un ángulo determinado, se le conviene estandarizar ahí el 0 grados. Repitiendo, como el seguidor se mueve en forma vertical, entonces aquí se tiene 0 grados. Si se dispone la geometría de la leva, porque en este caso vamos a realizar un análisis, entonces a partir de 0 grados en cualquier ángulo θ, vamos a llamarlo en este caso θi, cualquier ángulo θi, a partir de este círculo que se le llama círculo base, es un círculo a partir de donde se construye la geometría de la leva, se va a medir esta distancia, la distancia de aquí a aquí, y en su respectivo ángulo θi. Entonces, esta distancia corresponde con la alzada del seguidor, SI. ¿No? Entonces, a este ángulo θi se supone que se debe tener esta alzada del seguidor SI, la cual se puede comprender mejor en la siguiente animación. En este caso, este punto tiene unas coordenadas XY que corresponden precisamente con la geometría de la leva. El conjunto de coordenadas XY que define la geometría de la leva se le conoce como coordenadas paramétricas. Existe una relación entre estas coordenadas XY, como se mostró en la animación, con la posición en el diagrama de desplazamiento Sθ, θ. Ahora, en la cinemática inversa, se dispone del diagrama de desplazamiento de tal manera que se desea localizar la coordenada XY que define o que van definiendo la geometría de la leva. Entonces, para un ángulo θi se dispone de una alzada del seguidor SI
simplemente se aplica una cinemática inversa, como se puede ejemplificar en la siguiente animación. Se hace una proyección sobre el círculo base. Entonces, la relación que existe entre la coordenada del diagrama de desplazamiento con la coordenada paramétrica se puede comprender mediante la cinemática inversa. Es importante aclarar que la coordenada XY en función de S de teta, teta va a depender también del tipo de seguidor. Eso se verá más adelante en otro tutorial. Ahora se procede a la explicación para la construcción del diagrama de desplazamiento. Es importante aclarar que el diagrama de desplazamiento no se puede construir con un solo tipo de movimiento, es decir, no hay una ecuación que pudiera definir todo el movimiento del diagrama de desplazamiento, sino que este consiste en un conjunto de movimientos especificados mediante unas ventanas llamadas ventanas del movimiento. En este caso, aquí se puede apreciar que el diagrama de desplazamiento se divide en una ventana del movimiento 1, ventana del movimiento 2, 3, 4 y 5, las cuales están asociadas con la tabla de la necesidad de diseño. En las tablas de necesidad de diseño se especifican los diferentes tipos de movimiento para la construcción del diagrama de desplazamiento. Estos tienen que ser acompañados de los datos del ancho de la ventana y de la altura de la ventana. El ancho de la ventana se le conoce como el lapso en grados o el ancho en grados, y la altura de la ventana como la alzada del seguidor. Cada tipo de movimiento está relacionado con su ancho, que es el lapso en grados, beta i, y su alzada del seguidor como hi. Ahora bien, cada ventana de desplazamiento dispone de los siguientes parámetros: su ángulo inicial, su ángulo final, la posición inicial y la posición final, y con respecto al tiempo, su tiempo inicial y tiempo final. Entonces, la diferencia entre la alzada final y la alzada inicial pues es la altura de la ventana, que se le conoce como la alzada del seguidor, es decir, HI es igual a SF menos S0. Respecto al eje horizontal, se tiene como el intervalo de rotación de la leva o el ancho angular, que viene siendo teta final menos teta inicial, y en esta ventana se dispone de un tiempo que es tiempo final menos tiempo inicial. Ahora bien, para la construcción del diagrama de desplazamiento se disponen los siguientes tipos de movimientos. El primer tipo de movimiento, llamado velocidad constante, su nombre lo dice, el seguidor se mueve con una velocidad constante, de tal manera que el desplazamiento se realiza de esta manera. Y la aceleración, como es velocidad constante, es aceleración cero, excepto en las posiciones extremas, donde se tiene aceleraciones infinitas, lo cual puede provocar un problema de saltos inerciales muy fuertes en los casos donde la leva se mueve a altas velocidades. Para construir un movimiento en una de las ventanas a velocidad constante, se dispone de esta ecuación. El otro tipo de movimiento, llamado movimiento parabólico, trata de solucionar el problema de estos extremos de aceleraciones infinitas, de tal manera que se tiene en el primer tramo, a la mitad de la ventana, un movimiento de aceleración y posteriormente un movimiento de desaceleración. Es por eso que se tienen estos diagramas de velocidad para el caso de aceleración y el caso de desaceleración. Si se hace la derivada de la variable de velocidad, se tiene el diagrama de aceleraciones, y aquí se puede observar un brinco brusco entre la aceleración y la desaceleración, lo cual puede provocar también ahí saltos en el seguidor. Para construir el diagrama de desplazamiento para una ventana con movimiento parabólico se dispone de esta ecuación, que es la ecuación de aceleración para la mitad de la ventana y la ecuación de desaceleración para el resto de la ventana. A fin de evitar ese salto brusco en el movimiento de aceleración, en el caso de las pendientes de aceleración y desaceleración, se propone el movimiento armónico. Como se puede observar, este movimiento hace un cambio suave entre la aceleración y la desaceleración. La gráfica de posición es muy parecida al diagrama de movimiento de aceleración. Entonces, sin embargo, se tiene una corrección, ya que no se tienen dos pendientes con un pico, un cambio brusco, sino que se tiene un cambio suave. La ecuación que determina el tipo de movimiento armónico es la siguiente. Un único inconveniente en este tipo de movimiento es el cambio de aceleración a aceleración, que se hace de una forma también algo brusca. Se soluciona con el siguiente tipo de movimiento, que es el movimiento cicloidal. Aquí se puede observar cómo viene una aceleración, ya un poquito cambios más suavizados,
Y el diagrama de posición todavía son muy parecidos al del movimiento armónico y el movimiento de aceleración. Y la ecuación que determina el movimiento cicloidal en una ventana es la siguiente. Existe otro tipo de movimiento llamado movimientos polinomiales, que se tiene la ecuación generalizada, y el resultado para un sistema con 3 componentes y para un sistema con 4 componentes. Es importante aclarar que las ecuaciones de los tipos de movimientos que se vieron con anterioridad se construyen a partir del 0,0. Sin embargo, como puede apreciarse aquí en el diagrama de desplazamiento, las ventanas se distribuyen a lo largo de ella, es decir, no están siempre en el 0,0, por lo tanto se tiene que hacer una traslación de las coordenadas, de tal manera que la primera ventana pues, va a estar en 0,0, no se tiene que trasladar. Sin embargo, una segunda ventana se desarrolla a partir del 0,0 y luego se tiene que trasladar sus ejes de coordenadas para colocarlas en el final de la ventana anterior. Una tercera ventana se construye en el 0,0 y se tiene que trasladar para colocarlo en el final de la ventana anterior. Así sucesivamente, cada ventana se construye y se traslada al final de la ventana anterior para poderla colocar en su coordenada correcta. Para comprender lo anterior, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Se dispone de la siguiente tabla de necesidades de diseño, donde se tiene en la primera fila el movimiento de descanso y la ventana va a tener un ancho de 40 grados y obvio una alzada de 0, está en descanso. Luego después se tiene el parabólico con una ventana de un ancho de 90 y una altura de 4 y así sucesivamente, un descanso, un movimiento cicloidal y por último un descanso. Nos piden construir la tabla y el diagrama de desplazamiento, para la cual vamos a utilizar el programa de Excel para construir tanto la tabla como el diagrama de desplazamiento. Ahora se procede a la construcción de la tabla de desplazamiento a partir de la tabla de las necesidades de diseño. En este caso se colocó la tabla de necesidades de diseño solo como referencia, también las ecuaciones que se van a utilizar para la construcción de la tabla de desplazamiento. Entonces se procede a seleccionar dos columnas de construcción. En la primera columna vamos a colocar las variaciones del ángulo θ para cada ventana y en la segunda las variaciones de la alzada del seguidor, es decir, S de θ para cada ventana. Entonces se separan las ventanas en diferentes colores. La primera ventana tiene un ancho de 40 por una altura, pues es de 0. La segunda tiene un ancho de 90, por eso se tiene de 0 a 90. La tercera 70, cuarta 90 y la quinta 70. 90 y luego 70. ¿Okay? Entonces, como el primer tipo de movimiento lo vamos a construir en esta tabla de datos que corresponde a la primera ventana, como es descanso, puso alzada de 0, se coloca 0, 0, 0. Ahora se construyen los datos de la segunda ventana. La segunda ventana es del movimiento parabólico con un ancho angular de 90 y una alzada máxima de 4 unidades. Como es movimiento parabólico o de aceleración constante, se tienen que utilizar las siguientes fórmulas. Para el caso de aceleración, se utiliza esta fórmula y en el caso de desaceleración. La aceleración se construye en la primera mitad de la ventana y la desaceleración en la segunda mitad de la ventana. Como el ancho angular de este tipo de movimiento, el segundo movimiento es de 90 grados, entonces de 0 a 40 se va a construir aceleración y de 50 a 90 se va a construir la desaceleración. Entonces utilizamos en el primer tramo la ecuación de aceleración, que es esta. Entonces tecleamos, esto es igual a 2 por HI. ¿Qué es HI? Es la alzada máxima. Entonces si observamos la tabla, en la segunda ventana su alzada máxima es de 4, entonces sería 2 por 4 por, abrimos el paréntesis, cerramos. Dentro del paréntesis vamos a colocar θ entre beta y. Θ va a estar variando, entonces va a seleccionar la columna de θ entre beta y. Beta I es una constante que es de 90 grados, como lo podemos observar aquí en la ventana, de 90, y todo eso va a ser elevado al cuadrado. Y enter. Entonces hago un barrido de aquí hasta 40 y ya tengo la curva de aceleración. Ahora, para el caso de desaceleración, tengo que iniciar aquí en 50 y voy a utilizar la segunda fórmula que dice que es igual
a HI, que es 4, menos 2 veces HI, 2 por 4, por 1 menos teta. En el caso de teta va a estar variando, selecciono la columna de teta, entre beta i. Beta i es el ancho de la ventana, que es 90 grados, y todo eso tiene que ser elevado al cuadrado. Aquí marco un error, vamos a ver, aquí está el error. 2 por 4. Está. Hago un barrido hasta 90 grados. Y se supone que el máximo debe ser 4, ¿verdad? Entonces, este es el tramo de aceleración y es el tramo de aceleración y el máximo valor debe de ser 4. Ahora continuamos con el tercer movimiento, la tercera ventana, que es de descanso. Como es de descanso, entonces vamos a colocar 0, 0, 0. Tiene un ancho de 70, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. El siguiente movimiento corresponde al movimiento cicloidal con una alzada de menos 4. Entonces vamos a ir al movimiento cicloidal y vamos a utilizar precisamente esta ecuación que dice que es igual a HI. HI vale menos 4. Hay que respetar el que es de regreso por, ahora el paréntesis, teta entre beta i. Este es el ángulo de teta. Beta i tiene un valor de 90, es el ancho de la ventana, menos 1 entre 2pi. Voy a abrir y cerrar un paréntesis para teclear 1 entre 2pi, 1 entre 6.28. Ahora sí, por el seno, ahora el paréntesis, de 2pi por teta, 6.28 por teta, aquí está teta, entre beta i. Beta i es 90. Cierro el paréntesis del seno y cierro el paréntesis cuadrado. Ahora sí, hago un barrido. Y el valor máximo pues es de menos 4. Es a esperarse porque va a terminar. Y el último tipo de movimiento pues es de descanso. Entonces tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya se disponen en este caso de todos los datos de las tablas de diseño. Vamos a visualizar, por ejemplo, la ventana del movimiento parabólico. Lo selecciono, insertar, y utilizo en este caso la gráfica de XY dispersión, y aquí podemos observar la gráfica del movimiento parabólico correspondiente a dicha ventana. Solamente es para visualizarlo y comprender un poquito mejor lo que se está haciendo. Como las tablas de datos de las ventanas se realizaron a partir del 0,0, para poder elaborar el diagrama de desplazamiento total, este todavía no es el diagrama de desplazamiento total, ese es para cada ventana. Hay que trasladar cada ventana en su respectiva posición. Para ello, pues hay que hacer una traslación de coordenadas de tal manera que el origen de cada una de las ventanas esté en función del final de la ventana anterior. Es decir, la primera ventana pues se conserva igual, ya que se encuentra en el 0,0. La segunda ventana tengo que realizar una traslación de coordenadas de tal manera que va a estar en función del final de la ventana anterior. Entonces esta va a ser igual al valor actual más la posición final de la ventana anterior. Sería F6 para este caso, pero voy a poner el símbolo de pesos para que este no varíe. Entonces hago un drag 90. Entonces lo mismo hago con la columna de S de teta. Este es igual al S de teta de la ventana más la última posición de la ventana anterior. Hasta 90 grados. Repito el procedimiento con el resto de las ventanas. Esto es igual posición actual más la última posición de la ventana anterior.
mismo para la siguiente columna, posición actual más última posición de la ventana anterior. Aplicando ese mismo procedimiento para todas las ventanas, ya se tiene prácticamente el diagrama de desplazamiento, solo con la siguiente característica, que aquí se puede apreciar que se repiten datos. Estos son los mismos, el final y el inicio de cada ventana es el mismo. Es obvio que el final y el inicio de la ventana es el mismo, se repiten. Aparte sabemos que llega hasta 360 grados. Entonces, para poder graficarlo se recomienda eliminar el inicio de cada ventana, ya que las ecuaciones de traslación están en función del final de la ventana anterior, y si eliminamos el último dato de cada ventana, pues se van a eliminar los datos posteriores. Una vez que se eliminaron el inicio de cada una de las ventanas, se puede observar que ya quedó uniforme: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, así. Este procedimiento se puede repetir independientemente de la resolución. Aquí se está haciendo una resolución de 10 grados, pero se puede hacer para cada grado, sería más preciso, más exacto. Entonces, este que está aquí ya es el diagrama de desplazamiento, o la tabla del desplazamiento, y para construir el diagrama, pues simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarlos y hacer la gráfica, insertar, XY dispersión. Aquí podemos observar que este es el diagrama de desplazamiento. Es el diagrama de desplazamiento y en su efecto la tabla final. Esta es la tabla de desplazamiento.